concepto de potencia, ¿verdad? Que era la rapidez con que se efectúa trabajo, que es trabajo sobre tiempo, la unidad es el watt. Y también vimos la unidad, ¿verdad? En el sistema inglés, ¿verdad? Que es el caballo de fuerza. Entonces, un HP, un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Y también tenemos otra definición de potencia en términos de la fuerza, que es el vector fuerza por el vector velocidad, el producto punto, ¿verdad? Que nos da un escalar, que la potencia, pues, es un escalar, ¿verdad? Y otra unidad que mirábamos era el kilowatt hora, que es una unidad de energía, ¿verdad? Usualmente de consumo de energía eléctrica. Entonces, si se fijan en los recibos de la energía que llega a su casa, pues viene especificado en el consumo en kilowatt hora. Bueno, entonces veamos unos ejercicios eh, aplicando, ¿verdad? Esta parte o el concepto de potencia. Bueno, entonces veamos problema 50, estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces veamos ese problema. Bueno, el problema pregunta, comienza así, ¿verdad? El problema debe caminar o correr. Entonces dice que hay 5 kilómetros de su casa al laboratorio de física. Como parte de su programa de acondicionamiento físico, usted podría correr esa distancia a 10 kilómetros por hora, lo cual consume una energía a una tasa de 700 watts. O caminarla tranquilamente a 3 kilómetros por hora, lo cual consume una energía de 290 watts. ¿Con cuál opción quemaría más energía? ¿Y cuánta en joules se quemaría? ¿Por qué el ejercicio más intenso quema menos energía que el ejercicio menos intenso? Bueno, entonces tenemos dos formas de hacer ejercicio, ¿verdad? Una es corriendo y la otra es caminando. Vemos que corriendo, pues, eh, la potencia que se desarrolla es de 700 watts y caminando 290. Entonces, aparentemente, parece que corriendo debería de quemar más energía, ¿verdad? Pero veamos, nos pide cuánta energía en joules quema con cada una de las opciones, ¿verdad? Entonces habría que hacer el análisis para cada una de esas opciones. Bueno, entonces comenzamos con los datos. Nos dan una distancia, ¿verdad? 5 kilómetros. Me dan la velocidad cuando corre de 10 kilómetros por hora. Y ahí pues produce una potencia de 700 watts. Luego cuando camina, la velocidad es de 3 kilómetros por hora. Y la potencia pues es de 290 watts. Entonces queremos encontrar pues la energía en joules, ¿verdad? Sí. El trabajo que debe realizar, ¿verdad?
Entonces, si recordamos, pues, algunas ecuaciones, la de potencia, sabemos que es trabajo entre el tiempo, ¿verdad? Si despejo para el trabajo, que sería la energía que requiere para realizar ese trabajo, sería la potencia por el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, ¿verdad? El trabajo que realiza en cada una de las actividades, ya sea corriendo o caminando. Para cada una de ellas tengo la potencia, pero no tengo el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el tiempo, jóvenes? Para poder encontrar el trabajo. Utilizando la distancia y la velocidad. Correcto. Tenemos la velocidad y tenemos la distancia. Entonces, de esa manera podemos encontrar el tiempo. Entonces, si recordamos, sabemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, si despejamos para el tiempo, nos quedaría la distancia recorrida, ¿verdad? Entre la velocidad. Entonces, debo encontrar el tiempo para cada una de las actividades. Entonces, si comenzamos cuando va corriendo, entonces usamos la ecuación. Entonces tenemos que tiempo sería igual a la distancia, que en este caso serían 5 kilómetros, ¿verdad? Y la velocidad también nos da en kilómetros, entonces podemos dejarlo en horas para no hacer tanta conversión. Cuando corre, pues su velocidad es de 10 kilómetros por hora. Entonces se cancelan los kilómetros y eso nos queda 0.5 horas. correcto, 0.5 horas. Y bueno, como lo tengo en horas y lo voy a sustituir aquí, ¿verdad? Recuerden que potencia es Joule por segundo, entonces el tiempo debe estar en segundos, ¿verdad? Entonces hacemos esa conversión de una sola vez. Una hora sabemos que tiene 3.600 segundos. Entonces, eso me daría 1.800, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces ya puedo encontrar el trabajo que realiza la persona cuando corre. Entonces, vemos que sería la potencia cuando corre, que es de 700 watts, por el tiempo que acabamos de encontrar de 1.800 segundos. Entonces, el trabajo cuando corre, ¿cuánto sería, jóvenes? 1.260.000 joules. 1.260.000. En notación científica sería 1.26 por 10 a la 6. 260. Ok. Eso sería entonces el trabajo cuando va corriendo. Luego ahora sería cuando va caminando, ¿verdad? El mismo procedimiento. Calculamos el tiempo.
distancia es la misma, ¿verdad? 5 kilómetros. Cuando va caminando, la velocidad es de 3 kilómetros por hora. ¿Y eso cuánto da? 1.66 horas. 1.66 horas. Ok. No sé si alguien dijo algo que no me escuché. Tiene bien bajo su volumen, casi no le escucho. Son 5.976 segundos. Ah, ok, ya la conexión. Ok. Entonces 1 hora, 3.600 segundos, 5.000, ¿cuánto me dijo? 976 segundos. Ok. Ese sería el tiempo. Bueno, ahora el trabajo. Lick, disculpe. Dígame. El tiempo en horas es 1.67 y ya convertidos a segundos sería 6.012. No sé si se cambiaría o se dejaría así. Ok, aquí es 1.6666. Sí. Ok, habría que aproximar ahí entonces. Tienes razón. Sería 1.67. Entonces, ¿eso cuánto daría? .67 por 3.600. 6.012. 6.012. Sí. Ah, bueno. Entonces aquí es cuánto, 5 tercios. Por eso 6.000. Bueno, dejémoslo así aproximado, ¿verdad? Pero si lo hacen con fracción está bien, ¿verdad? Ahí hay diferentes. Bueno, lo correcto hubiera sido pues usar el valor exacto, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí aproximando en decimales. Nos da 6.000. Y con el valor exacto pues da 6.000 según me dicen ustedes. Bueno. Estamos calculando el trabajo. Necesito la potencia cuando camino, que son 3, perdón, cuando camina son 290, ¿verdad? 290 watts por el tiempo, que dijimos que eran 6.012. ¿Y eso cuánto nos da de trabajo? 1.700.000. 74 por 10 a la 6. Ok. Bueno, eso sería entonces el trabajo cuando camina. Bueno, entonces, ¿con cuál opción quema más energía, jóvenes? ¿Cuando corre o cuando camina? Cuando camina. Claramente se ve, ¿verdad? Que cuando camina, pues, realiza más trabajo, ¿verdad? Si vemos, si nos dejáramos llevar por la potencia, pues cualquiera podría decir que corriendo, ¿verdad? Va a quemar más energía. Pero ya calculando el trabajo, vemos que caminando, pues, quema más energía. Y luego preguntan, ¿por qué el ejercicio más intenso quema menos energía que el ejercicio menos intenso? ¿Cuál sería la respuesta? Por el tiempo en que lo hace. Correcto, ¿verdad? Por el tiempo que realiza esa actividad, ¿verdad? Sí. Entonces, interesante, ¿verdad? A veces cualquiera puede pensar, ¿verdad? Que corriendo a una velocidad alta se quema más energía que caminando a una velocidad más baja, ¿verdad? ¿Sí? Va a depender del tiempo que estemos realizando el trabajo, ¿verdad? Para el gasto
de energía. Entonces, si contestamos la pregunta, pues caminando se quema más energía, ¿no? Ingeniero, entonces esta misma analogía se podría aplicar a un automóvil. Por ejemplo, se gasta menos gasolina yendo más rápido de un lugar a otro. Buena observación, fíjense. Aunque ahí depende un poco, pues, del tipo de motor, pero sí, en términos generales, sí, fíjense. Cuando usted va más lento, dependiendo de ciertas circunstancias, gasta menos energía. Pero hay una velocidad, ¿verdad? O sea, en un carro hay que ver otras situaciones, por ejemplo, la resistencia del aire, la fricción del pavimento con las llantas. Por eso hablan de ahí de una velocidad que anda entre 60 y 80 kilómetros por hora en un carro, ¿verdad? Si usted anda entre 60 y 80, anda como en el estándar, por decirlo así. Si usted anda abajo de eso, gasta un poco más. Si anda arriba de eso, también gasta más por la fricción del aire, ¿verdad? O sea, a mayor velocidad vaya usted, el aire ejerce mucha más resistencia, ¿verdad? Y si anda muy bajo, de esas velocidades también gasta. Pero también hay otras situaciones, el torque del motor. Por ejemplo, algunos fabricantes dicen que si usted anda bajo de 2000 revoluciones, va a gastar más. Si anda arriba de las 2000 revoluciones por minuto en el motor, el torque, va a andar en el estándar de que no va a andar gastando tanto, ¿verdad? Entonces, en un carro, pues sí, hay muchas variables, pero como lo mencionó usted, pues sí, si anda muy lento, habría que ver qué tan lento, ¿verdad? Eh, Va a gastar menos que si anda a una alta velocidad, ¿verdad? Pero sí hay que analizar ciertas situaciones, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, andar a 10 kilómetros por hora que andar a 60, ¿verdad? Y dependiendo del tráfico, parar, arrancar, o sea, hay que ver muchas situaciones. Pero sí, en términos generales podríamos decir que un carro ir más lento, pero hay que especificar bien la velocidad, se gasta menos que eh, ir a una alta velocidad, ¿verdad? Sí. Bueno, eso sería entonces el análisis del problema. Entonces, que está bastante conceptual, también pues aplicable a los que van al gimnasio, ¿verdad? Sí, que tal vez dicen, hice media hora de ejercicio intenso, ¿verdad? Pero alguien que tal vez hizo una hora, un ejercicio no tan intenso, ¿verdad? Puede ser que quemó más energía, ¿verdad? Que alguien que cree que porque por hizo media hora en un ejercicio bastante intenso, quemó más energía que alguien que estuvo tal vez una hora, o un ejercicio tal vez no tan intenso, ¿verdad? Entonces hay que medir esa intensidad con respecto al tiempo y la potencia que se está realizando. Bueno, entonces ven cómo se aplica el concepto de potencia y el concepto eh, de trabajo, ¿verdad? Cómo están relacionados. Bueno, veamos otro problema de potencia para terminar ya con este capítulo 6. Veamos el problema 94. Bueno, en este problema nos hablan de una presa, una Gran Coulee, en Canadá o Estados Unidos, del
más grandes del mundo. Dice que mide 1270 metros de longitud y 170 metros de altura. La potencia eléctrica producida por los generadores en su base es aproximadamente 2000 megawatts. ¿Cuántos metros cúbicos de agua deben fluir cada segundo desde la parte superior de la presa para producir esta potencia si el 92% del trabajo realizado sobre el agua por la gravedad se convierte en energía eléctrica? Cada metro cúbico de agua tiene 1000 kilogramos de masa. Bueno, entonces, pues ese es el principio, ¿verdad? De convertir energía gravitacional, almacenar en un embalse el agua, ¿verdad? Crear una caída, y esa caída de agua pasa a través de una turbina, luego por un generador. La turbina mueve el generador y así pues se transforma la energía potencial gravitacional, que vamos a ver más adelante, en energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, entonces veamos qué datos son los que tenemos. Tenemos aquí la longitud, ¿verdad? La longitud dicen que es de 1270 metros, una altura de 170 metros. La potencia es de 2000 megawatts. ¿Sí? Nos preguntan cuántos metros cúbicos. Se nos están preguntando por un volumen, ¿verdad? Metros cúbicos unidad de volumen. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos deben de fluir cada segundo en la parte superior de la presa para producir esa potencia? Sí hay una eficiencia, ¿verdad?, de conversión del 92%, ¿sí? O sea que de toda esa energía, de ese trabajo realizado por el agua, por la gravedad, solo el 92% se convierte en energía eléctrica, ¿verdad? O sea que hay un 8% que se va pues en pérdidas. Y nos dan la densidad del agua, ¿verdad? Un metro cúbico de agua tiene 1000 kilogramos de masa. O sea, esa es la densidad del agua. 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno. Entonces nos piden el volumen, ¿verdad? Entonces con la densidad puedo encontrar ese volumen. Si recordamos la definición de densidad, que representa con la letra griega ρ, eso es masa sobre volumen. Entonces si queremos encontrar el volumen, que es lo que nos pide el problema, entonces despejando pues el volumen sería la masa sobre la densidad del agua, ¿verdad? Entonces la densidad del agua la conozco, ya no me da el problema. Entonces para encontrar el volumen necesito pues primero encontrar cuánta masa de agua debe de pasar por segundo para pues cumplir esas especificaciones que nos dan ahí, ¿verdad? Bueno, si se fijan nos dan la potencia. Si planteamos la potencia, sabemos qué potencia es el trabajo sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos ahí un trabajo realizado sobre el agua por la gravedad. Entonces, ¿cuánto trabajo realiza esto? Pues, puedo despejar para el trabajo. Sería la potencia por el tiempo, ¿verdad? La potencia me la dan, 1000 megawatts. Y el tiempo, pues sería
Creo que dice en un segundo, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuántos metros cúbicos de agua debe fluir cada segundo? ¿Sí? Para obtener los joules que necesito de trabajo. Entonces, si calculamos ese trabajo, sería la potencia de 2000 megawatts por 10 a la 6 watts por el tiempo que es de un segundo. Pero dice que para producir esta potencia, si el 92% del trabajo realizado sobre el agua se convierte en energía eléctrica. O sea que recuerden que habíamos dicho que este trabajo, solo el 92% se aprovecha, ¿verdad? El 8% y se ven pérdidas. Entonces, ¿qué debo hacer con ese 92%? Dividir 2000 entre 0.92. Correcto, exacto, ¿verdad? Para obtener solo el trabajo que en realidad se realiza. Entonces debería de dividir todo esto entre 0.92, ¿verdad? O sea que esto sería el 100%, ¿verdad? Pero de ese 100%, solo el 92% es que aprovecha, ¿verdad? Entonces por eso dividimos entre 0.92. Entonces, ¿cuánto nos daría ese trabajo, jóvenes? $2.174. 2.174 por 10 a la cuánto. A la 10. A la 10. Ok. Sí. Entonces 2.174 por 10 a la 10 joules. Eso sería entonces el trabajo que se realiza sobre el agua por la gravedad para convertirlo en energía eléctrica. Bueno. Pero lo que andamos buscando, recuerden que es al final el volumen, pero antes del volumen necesito la masa. Entonces, ¿cómo relaciona este trabajo con la masa? Ahí está el detalle del problema. Entonces, si recordamos, la definición de trabajo nos dice que el trabajo es fuerza por distancia, ¿verdad? Esa es la definición. En este caso, la fuerza que se va a realizar pues, sería todo el peso de esa agua, ¿verdad? Que va a pasar por ese punto, ¿verdad? De la presa. ¿Sí? Esa sería porque nos está hablando de la gravedad, ¿verdad? Entonces tendría que ser el peso, ¿verdad? La fuerza en este caso sería el peso de toda esa agua. Entonces la fuerza sería el peso. Y la distancia que va a recorrer, pues sería la altura, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace con una represa, ¿verdad? Crear el embalse para crear una cierta altura. Y obviamente el trabajo que realiza el agua sería en la caída, ¿verdad? Peso por esa altura. Entonces sería mg por la altura h del mar. Entonces, tengo la altura de la caída de agua, la gravedad, y si se fijan, pues me queda la masa. Y ese trabajo que realiza la gravedad es igual al 92% del trabajo realizado, que es este valor que hemos encontrado aquí. Entonces, puedo igualar este trabajo con esto, ¿verdad? Y despejar para lo que es la masa. Entonces, despejando, me quedaría que la masa sería igual al trabajo dividido entre la gravedad por la altura. Entonces, la masa sería, abajo tengo la gravedad,
altura es de 170 metros. Y el trabajo es, esto, ¿verdad? 2.174 por 10 a la 10 joules. Entonces la masa, ¿qué sería? Notación científica, por favor. 3 por 10 a la 7 kilogramos, ¿no? Bueno, esa sería entonces la masa de agua que debe de pasar un segundo, pero lo que me dice es el volumen, ¿verdad? De agua. Entonces el volumen sabemos que es masa sobre la densidad. Entonces, la masa es el valor que acabamos de encontrar. Y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro. Entonces el volumen, ¿cuánto sería? $13,049 metros cúbicos. Ese sería entonces el volumen de agua que debe fluir en un segundo, ¿verdad? 13,000 metros cúbicos de agua. Recuerden que un metro cúbico son 1000 litros, ¿verdad? O sea que son 13 millones de litros por segundo. O sea, una cantidad inmensa de agua la que debe fluir, ¿verdad? Para producir 2000 megawatts. Que 2000 megawatts es también una potencia grande, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, el cajón, la represa Francisco Morazán en nuestro país, acá es la más grande, ¿verdad? En nuestro país solo tiene 300 megawatts, ¿verdad? De potencia instalada. Y en el país más o menos la capacidad instalada que hay entre todas las energías anda como en 2600 megawatts. O sea que casi toda esa represa podría energizar o dar las necesidades energéticas de Honduras. Para que tengan una idea, ¿no? de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces esa sería pues la resolución del problema. Si se fijan, bastante conceptual, ¿verdad? O sea, no hay así como que una manera, un procedimiento eh, pues ya dado o mecánico, ¿verdad? Sino que aplicamos pues un concepto que ya conocemos aplicado al problema. Entonces, se fijan, pues el nivel de dificultad del problema pues sí es eh, grande porque tal vez la resolución algebraica es sencilla, ¿verdad? Pero sí, la parte conceptual del análisis sí no es tan sencilla, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes?